día tengan todos ustedes? Espero que se encuentren muy bien, que estén teniendo un excelente día. Soy la psicóloga Paula Barrios y el día de hoy les vengo a presentar la cápsula número 11, donde abordaremos el tema del muestreo y de la observación y la experimentación. Para esto voy a comenzar compartiéndoles las diapositivas del tema. Continuamos con la unidad número 3. Nos vamos a enfocar en dos elementos críticos del diseño, que son la selección de la muestra y la estructura del estudio. Esta sesión es vital ya que nos da la elección del muestreo, determina la validez externa, que es esta capacidad de generalizar, y el diseño experimental, observacional. Define la validez interna como esta capacidad de establecer causalidad. Un error en el muestreo, como por ejemplo usar un muestreo de conveniencia en un estudio que requiere una inferencia, puede invalidar las conclusiones por completo. El rigor metodológico exige que la muestra sea representativa de la población de interés definida en una etapa de planeación. Comenzaremos por el muestreo, cubriendo sus dos grandes categorías, cuándo aplicar cada una. Luego, revisaremos el diseño observacional para entender sus límites en la inferencia de causalidad, y el foco principal estará en la experimentación, analizando cómo se manipula la variable independiente, el uso crucial del grupo de control y cómo este diseño es el más riguroso, nos permite inferir relación de causalidad entre las variables. La población y la muestra. La población es el conjunto total de casos o sujetos que cumplen con los criterios de inclusión y sobre los cuales se desea generalizar, mientras que la muestra es este subconjunto representativo de la población que es efectivamente estudiado. Entonces, el objetivo del muestreo es garantizar que las inferencias hechas a partir de la muestra sean válidas y aplicadas para la población. Entonces, la población no solamente es la población geográfica, es esta población conceptual. Una vez definida la población, se tiene que seleccionar la muestra. La eficiencia económica y temporal dicta que casi siempre trabajemos con una muestra. El arte del muestreo consiste en seleccionar la muestra de tal manera que éste herede las características esenciales de la población. Como comentaba al principio de la materia en cápsulas anteriores, la población es todo el conjunto total o generalizado de personas que entrarían dentro del margen de nuestra investigación, que cumplen con todos los requisitos de nuestra investigación. Pero muchas veces estas poblaciones pues son bastante extensas, lo que nos haría complicado, posiblemente imposible, poder aplicar un instrumento o una técnica a toda esta población, por lo que con una fórmula específica se sacaría el muestreo, que de toda esta población es este grupo o esta cantidad específica de personas que serían pues la cantidad representativa de esta población. Ahora, el muestreo es la clave de la inferencia. La forma en la que se selecciona la muestra define la capacidad de generalización del estudio. El muestreo probabilístico, en este todos los elementos de la población requieren de una probabilidad conocida y distinta de cero de ser seleccionados. El requisito es la inferencia estadística. Mientras que en un muestreo no probabilístico, la selección depende de las características o del juicio del investigador. Esta es útil para estudios cualitativos, pero no permite generalizar estadísticamente. Entonces, la distinción entre ambos tipos es el punto central del muestreo. El muestreo probabilístico es el estándar de oro para la investigación cuantitativa, ya que solo este método garantiza que las leyes de la probabilidad puedan aplicarse para estimar los parámetros de la población. Cuando un estudio dice que sus resultados se aplican a toda la nación, significa que se usó un muestreo probabilístico. Ahora, cuando hablamos de un muestreo no probabilístico, este muestreo es mucho más simple y económico, pero su uso está restringido a estudios exploratorios, estudios de caso o a investigaciones cualitativas donde el interés no es la generalización, sino la profundidad de ciertos sujetos.
Ahora, los métodos no probabilísticos. Los métodos no probabilísticos, como el método por conveniencia, en este hay una selección de sujetos que están disponibles o que son de fácil acceso para el investigador, por ejemplo, estudiantes de un mismo salón. Este es más débil en términos de generalización. También está el método no probabilístico intencional o por juicio, donde el investigador selecciona casos que considera típicos o informantes clave, basándose en sus conocimientos del fenómeno. Es más común en los estudios cualitativos. El método por cuotas es similar al estratificado, pero la selección final dentro de las cuotas no es aleatoria, sino es una selección por conveniencia hasta poder completar con el número requerido. Entonces, estos métodos son mucho más rápidos y baratos, pero la advertencia es clara. Las conclusiones que se apliquen nada más son válidas para la muestra estudiada y no pueden extrapolarse a un conjunto de la población. En el muestreo por conveniencia es común que los estudios iniciales, pero debe de ser reconocido como una limitación seria, mientras que en el muestreo intencional o por juicio es de alta utilidad pero en enfoques cualitativos, donde el objetivo es la profundidad de la investigación y no la generalización. Se busca el sujeto que tiene la experiencia o el conocimiento más rico sobre cuál es el tema que se está abordando. Ahora, el tamaño de la muestra. El muestreo probabilístico, el tamaño de la muestra se calcula mediante fórmulas que consideren tres factores. El nivel de confianza, donde la probabilidad de que la estimación sea correcta, generalmente de un 95 o 99%. El error de la muestra, que es el margen de error máximo aceptable, generalmente 3% o 5%. Y la varianza, PQ, que es la heterogeneidad de la población respecto a las características estudiadas. Entonces, el tamaño de la muestra no se decide arbitrariamente, sino que se calcula para asegurar la precisión deseada. Un nivel de confianza del 95% significa que si repitiéramos ese muestreo 100 veces, en 95 ocasiones nuestro resultado caería dentro del rango de error. El error muestral es la precisión que el investigador acepta. Si se busca un error de 3% en una encuesta de opinión, el tamaño de la muestra debe de ser mayor que si se acepta un 5%. Reducir el error aumenta la confianza, siempre aumenta dramáticamente el tamaño de la muestra requerida. En el muestreo cualitativo, el investigador cualitativo, el muestreo es intencional y no se calcula con una fórmula. La muestra se detiene cuando se alcanza la saturación teórica, que ocurre cuando la recolección de datos no genera nuevas categorías, temas ni perspectivas teóricas que sean relevantes para el estudio. El tamaño se basa en la riqueza y en la profundidad de la información obtenida y no en la cantidad de los sujetos. En la observación, el diseño observacional. El diseño observacional es aquel donde el investigador registra los fenómenos del cómo ocurren sin manipular ninguna variable independiente. Es clave para el diseño descriptivo y correlacional. ¿Qué ventajas tiene? Tiene la capacidad de estudiar fenómenos en un contexto natural, pero sus limitaciones es que no permite esta causalidad y está sujeto a sesgos de observación. Entonces, el muestreo cualitativo busca la riqueza no representativa numérica. Si un investigador entrevista a 10 personas y descubre que la persona 11 no está aportando información nueva que sea sustancialmente importante para el fenómeno estudiado, entonces aquí se estaría alcanzando esta saturación teórica. El foco está sujeto a la calidad informativa del sujeto y el tamaño puede ser pequeño, como de 8 a 15 informantes, siempre que se cumplan con el criterio de saturación. La experimentación, causalidad y control. El experimento es el estudio donde se manipula intencionalmente una o más variables independientes para poder analizar sus efectos en una o más de las variables dependientes, manteniendo el control de las variables extrañas. ¿Qué características tiene? Tiene que haber una manipulación, que es la creación de condiciones o tratamientos, una medición, que es la observación del efecto de la variable dependiente, y un control, que es el uso de grupos de control y la asignación aleatoria. Entonces, el experimento es el único método que permite al investigador aspirar legítimamente a establecer relaciones de causalidad. La esencia es el control que se ejerce sobre las variables, es decir, al manipular una variable independiente y al observar el efecto solo en el grupo experimental y no en el grupo de control, se puede aislar el efecto de la variable independiente y entonces se puede argumentar que X causó Y.
En cuanto a la manipulación de la variable independiente, la manipulación debe de ser operacionalmente explícita y reaplicable. No basta con decir, aplicamos un programa de capacitación. Hay que describir en detalle el contenido, la duración, la forma de aplicación. El grupo de presencia o ausencia es el más simple. El grupo de control recibe el placebo o un tratamiento estándar, mientras que el grupo experimental recibe la intervención nueva. La manipulación por grados es más informativa, ya que permite ver la relación de dosis-respuesta. Control y validez externa. El control es el conjunto de acciones que buscan eliminar o neutralizar las fuentes de invalidación interna, para asegurar que el efecto observado en la variable dependiente se deba únicamente a la variable independiente. ¿Cuáles son los mecanismos clave? El grupo control es el grupo idéntico al grupo experimental, pero este grupo no está recibiendo esta variable independiente. La asignación aleatoria. Garantizar que los grupos sean estadísticamente equivalentes antes de que haya esta manipulación. Entonces, el control es el corazón del diseño experimental. Si el grupo experimental y el grupo de control no son equivalentes antes de que haya una intervención, entonces el resultado puede deberse a esa diferencia inicial y no específicamente a la manipulación de la variable independiente. La asignación aleatoria es la mejor herramienta para asegurar esta equivalencia, distribuyendo las variables extrañas de forma balanceada entre los grupos. Los tipos de diseño experimental. Los preexperimentos, que hay un bajo control sin asignación aleatoria o grupo de control, tienen una baja validez interna. Los experimentos puros, alto control, requieren asignación aleatoria y un grupo de control únicos para establecer su causalidad. Y los cuasi-experimentos, se manipula la variable independiente, pero los grupos ya están formados naturalmente, entonces no hay una asignación aleatoria, lo que de esta forma estaría reduciendo el control. Los preexperimentos, entonces, son útiles para estudios exploratorios, pero sus resultados son de baja confianza, mientras los experimentos puros son el ideal científico, pero son más difíciles de experimentar en la investigación social debido a las restricciones éticas y logísticas de la asignación aleatoria de personas. Los cuasi-experimentos son los más comunes en contextos aplicados como la educación, negocios. Y al haber esta asignación aleatoria, el investigador debe usar herramientas estadísticas para poder intentar controlar las diferencias iniciales entre los grupos. La ética y la viabilidad en la experimentación. La manipulación de la variable independiente en humanos debe de respetar los principios éticos. Tiene que haber beneficencia, es decir, maximizar beneficios y minimizar riesgos o daños físicos o psicológicos. Tiene que tener este consentimiento informado donde los participantes deben de conocer los riesgos y que deben de conocer que tienen derecho a retirarse sin penalización y una viabilidad logística. La manipulación de la variable independiente debe de ser factible en el tiempo y en el contexto real del estudio. Entonces no se puede experimentar con variables que pongan en riesgo a los sujetos. La ética obliga a que si el tratamiento experimental es beneficioso, al finalizar el estudio, se ofrezca también al grupo de control. En el plano práctico, la viabilidad siempre es un factor. A veces, por muy deseable que sea un experimento puro, la institución no permite la asignación aleatoria, formando que el diseño sea un diseño cuasi experimental. Entonces, el muestreo constituye el primer eslabón para poder determinar el alcance de las conclusiones, donde la elección entre el método probabilístico, aleatorio estratificado por conglomerados, y uno no probabilístico que sea por conveniencia o intencional, dicta la validez externa del estudio. Solo el muestreo probabilístico, cuyo tamaño se calcula a partir de la confianza, el error muestral y la varianza, permiten la inferencia estadística al universo de la población. La aplicación de las técnicas de recolección se articula mediante el diseño. La observación se limita a describir y establecer correlaciones en contextos naturales sin intervención, mientras que la experimentación es el diseño de mayor control, siendo el único capaz de establecer relaciones de causalidad. La esencia del experimento reside en la manipulación intencional de la variable independiente y del control de las variables extrañas, lo cual se logra primordialmente a través del uso de grupos de control y la asignación aleatoria de grupos, asegurando la validez interna de la investigación.
Entonces, esto ha sido todo por mi parte. Esta fue la cápsula número 11. Les recuerdo, soy la psicóloga Paula Barrios. Muchas gracias por su atención.